Amados hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a esta su iglesia cristiana remanente, que es la iglesia del Señor, la iglesia que el Señor Jesucristo ganó con su sangre preciosa para gloria y honra de su nombre. Sean todos bienvenidos. Gracias a todos por estar aquí. Y
Bueno, primeramente y antes que otra cosa, me gustaría que inclinemos nuestro rostro y que pongamos este tiempo hermoso que Dios nos regala, lo pongamos en sus manos y que el Señor nos dirija. Inclinemos nuestro rostro, por favor, hermanos. Eterno Dios, te alabamos, Padre Santo, te bendecimos. Mira, Señor, cuántas gracias te damos por todo lo bueno que recibimos de ti, Señor. Te damos gracias por este día hermoso que nos regalas, porque hemos podido venir a alabarte, Señor, a aprender de tu palabra, Señor. Te doy gracias por todos mis hermanos aquí presentes, por los que han de venir, por los que están en camino, Señor. Te ruego, Padre, que nos guíes por medio de tu Espíritu Santo, que por medio de tu palabra, Señor, sigamos siendo confrontados, exhortados, Señor, que podamos seguir creciendo en plenitud, Señor, para llegar a la altura que tú, Señor, exiges, que cada día seamos edificados más por medio de ella y de tu Espíritu Santo, Señor. Bendice a nuestro predicador, a nuestro pastor Enrique en esta mañana, a mis hermanos que dirigen la alabanza, que sea todo esto agradable a ti, Señor. Bendice también los estudios que ya se llevaron a cabo también, que hoy comenzaron. Gracias, Dios, porque podemos iniciar esta nueva faceta de estudios presenciales. Gracias, Dios, por los hermanos Rolando y Alfredo que se encuentran al pendiente y al cargo de estos estudios. Y Dios, pues, dirígenos nuevamente, Señor. Te alabamos, Padre, y toda la gloria sea siempre para ti. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Y pues esta mañana, hermanos, me gustaría que me acompañen a la lectura bíblica del día de hoy, que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 20. Recordemos que este libro fue escrito por Lucas, colaborador y compañero de Pablo. Y por favor acompáñenme al capítulo 20 y vamos a dar lectura de los versículos 18 al 24. Hechos 20, 18 a 24. Un segundito. Sí. Y la palabra de Dios dice: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Y hermanos, también antes que terminemos, me gustaría darle la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. Yo veo caras nuevas. Estuve ausente un tiempecito por trabajo y me da gusto verlos. Me gozo mucho en esta mañana de poder regresar a casa. Extrañaba mi iglesia y a todos ustedes. Pero si hay alguien nuevo que no conozca o que no conozcan, nos pueden decir su nombre, presentarse, por favor. ¿Alguien por ahí que nos visite por primera vez? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál? Karen, sí, ya me lo habías dicho, Karen, ¿verdad? Bienvenida, Karen. Le damos un fuerte aplauso a Karen, por favor.
¿Y alguien más por allá atrás? Hola. Ahí tenemos una familia. ¿Cuál es su nombre? Rodolfo y su familia, ¿verdad? Gracias por la familia Ávila. Sean ustedes bienvenidos. Que el Señor les bendiga. Gracias. Gracias a Dios. Gracias a Dios también. Y veo caras familiares. Veo algunos otros hermanos que me gozo mucho en verlos y de nuevo por aquí. Gracias a Dios. Pues bueno, vamos a dar paso a las alabanzas con mis hermanos y pongámonos de pie para alabar a nuestro Dios Trino. Gracias. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, pues hoy vamos a recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero también con este canto recordamos su resurrección. Él no solo se quedó en una tumba, sino que resucitó de entre los muertos. Y de esto habla este canto, y esa es nuestra fe. En eso confiamos. A celebrar, nuestro Señor resucitó. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Él vive, y por siempre Él reinará, y por siempre reinará. Él vive, vamos a celebrar, nuestro Señor resucitó. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Con gozo. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. ¿Por qué? Él vive, y por siempre Él reinará. Jesucristo vive, Él vive. Vamos a celebrar, nuestro Señor resucitó.
vamos a celebrar. Nuestro Señor resucitó. Amén, gloria a Dios. Nuestro Señor resucitó de entre los muertos. Por eso le alabamos y le glorificamos. Vamos a alabar a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios soberano sin pecar, te adora toda tu creación. Delante de tu trono cae a ti toda la adoración. En sufrimiento y tempestad, bajo tus alas estaré. Tus enemigos huirán. Mi victoria es. Alaba al Padre y al Hijo y al Santo Espíritu, vestido en gracia y en poder, tu nombre sobre todo. Alaba al Padre, alaba al Padre y al Hijo y al Santo Espíritu, vestido en gracia y en poder, tu nombre sobre todos. En el valle de aflicción, en el valle de aflicción, Él vino y me completó. Su voz a casa me volvió, su paz como aguas fluyeron. Alaba al Padre. Alaba al Padre y al Hijo y al Santo Espíritu, vestido en gracia y en poder, su nombre sobre todos. Alaba al Padre y al Hijo y al Santo Espíritu, vestido en gracia y en poder, su nombre sobre todos. Una vez más. Alaba al Padre y al Hijo y al Santo Espíritu, vestido en gracia y en poder, tu nombre sobre todo es. Amén, gloria a Dios. Y con ese canto vamos a decirle: Señor, quebranta mi voluntad, quebranta mi vida. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para
crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Díselo con todo tu corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Amén, gloria a Dios. Pueden tomar su lugar. Bueno, estamos muy felices, ¿verdad? Muy contentos, glorificando al Señor. Qué maravilla. Cada día tocan mejor, ¿eh? Ya como que ya quedan contratados, ¿eh? No, qué bendición poderlos tener con nosotros. Bueno, esta mañana un poco de más volumen, ¿no, Geli? Para Sí. micrófono, también ella. Esta mañana antes del mensaje queremos cantar un tema que grabamos hace muchos años. Todos ustedes estaban jovencitos, casi niños, algunos no habían nacido todavía. Pero también para que no se vayan todavía los niños, que oigan esta alabanza. Esta alabanza se llama Más que Vencedor y es relacionado un poquito con el tema que voy a predicar. Adelante, Geli.
que no puedo resistir las luchas y las pruebas mil que a diario llegan a mí. Parece que ya estoy casi a punto de caer. Las fuerzas vienen pronto a mí y así puedo yo vencer. Más que vencedor Por aquel que me amó, aunque el mundo esté en contra de mí. más que vencedor. En las pruebas mil, Cristo es mi refugio y mi sostén. no puede el mundo comprender lo que a mí me sucedió cuando yo a Cristo recibí como mi único Salvador. Tú puedes experimentar un verdadero cambio en ti si vienes a Cristo Jesús y te rindes solo a Él. Más que vencedor, por aquel que me amó, Aunque el mundo esté en contra de mí, más que vencedor. En las pruebas mil, Cristo es mi refugio y mi sostén. solo pedí, Señor, un gran refuerzo en mí para poder luchar y vencer contra el mal. El mandamiento aquel me hizo reflexionar. Si permanezco en él, soy más que vencedor. Más que vencedor, por aquel que me amó, Aunque el mundo esté en contra de mí, más que vencedor. En las pruebas mil, Cristo es mi refugio y mi sostén. Cristo es mi refugio y mi sostén. Mira nada más donde lo traigo. Válgame Dios. También estaba esperando que el ruido acá de la subida de la pantalla, ¿no? Que, bueno, siempre, para un predicador siempre es necesario estar más o menos en silencio, ¿verdad? Para poderse concentrar. Pero vamos a hacer una oración a nuestro Padre Celestial. Vamos a tener nuestras Biblias abiertas en Santiago, capítulo 1, del 5 al 6. Esta ya es la tercera parte de las pruebas a la victoria, de las pruebas a la victoria. Bendito Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres nuestro suficiente Salvador. Y tú, Señor, tú eres honrado y glorificado. No importa lo que nos suceda, no importa lo que nos pase. Tú, Señor bendito, sigues tratando con nuestra vida para ser mejores hijos tuyos, para ser más fieles, para encontrar mejor alimento en tu bendita palabra, para ser más obedientes, Señor. Y muchas cosas vas a tratar con nosotros todavía, porque aún no has terminado lo que comenzaste cuando fuimos rescatados por tu sangre preciosa, Señor. Gracias por este alimento que nos vas a dar. Bendice a nuestros hermanos, nuestra iglesia, síguela fortaleciéndola, sigue edificándola, Señor. Porque te lo pedimos en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, y como les digo, vamos a tener abiertas ahí nuestras Biblias en el primer capítulo de Santiago,
para ver la palabra de Dios aquí en los versículos 5 y 6. Si me quieren acompañar, por favor. Estamos todavía en el capítulo 1, versículos 5 y 6. Y vamos a darle lectura, sigan con su vista si son tan amables, hermanos. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Bueno, les digo, hemos estado estudiando ya este pasaje por algunas semanas, aspectos tan importantes acerca de las pruebas. Y bueno, ¿quién no está pasando por pruebas? Todos, ¿verdad? Donde vimos a personas que se sentían salvos. Ese es el punto aquí. Se sentían salvos, creían que conocían a Dios, y luego vinieron las pruebas, algunas dificultades graves en su vida, y entonces manifestaron la realidad de lo que ellos realmente no conocían a Dios. Y demostraron ser incapaces de hacer frente a esa dura prueba, ¿me explico? Y ese es el punto, su fe fue revelada. Ahí está, se encontró que no vivían la fe salvadora, fueron incapaces de aferrarse a los recursos provistos por Dios y abandonaron lo que parecía ser una fe genuina. Y realmente tengo que hablar la verdad, hermanos. Yo sé que pudiera ser ofensivo para algunos, pero así es como Dios trata con nosotros. El tipo de pruebas que vienen en la vida todo el tiempo están diseñadas, escúchame bien esto, están diseñadas para mover nuestra personalidad, nuestra personal seguridad, y para despertar a la realidad de que o bien confiamos en Dios o no confiamos. No importa si estamos viviendo los peores momentos, las peores circunstancias de la vida. No importa, las pruebas sirven para un propósito muy útil, para afirmar en nosotros ya sea legitimidad o ilegitimidad de nuestra fe. Y eso es exactamente lo que Santiago tiene en mente aquí para explicarnos desde que hemos estado estudiando Santiago en esta maravillosa epístola. Él está preocupado por el tema de la salvación genuina. Por lo tanto, cuando las pruebas vienen a nuestra vida, revelan que nuestra fe es real o no lo es. ¿Nos aferramos a Dios o no nos aferramos a Dios? ¿Vamos a depender de Él o no vamos a depender de Él? Ustedes sabrán, yo sabré, ¿no? Nos conocemos y yo creo que Dios nos conoce más. ¿Se dan cuenta? Y eso es algo que necesitamos saber. Pero entonces, ¿cómo juzgar la vida espiritual de una persona? Porque fíjense, aquí está el punto. Alguien que escuchó el evangelio de muy buena gana, tuvo sus oídos abiertos. En segundo lugar, recibió personalmente la palabra de Dios, la palabra sin resistencia, la recibió. ¿Ok? En tercer lugar, respondió con alegría. En cuarto lugar, ¿qué crees? No profundizó lo suficiente la semilla, porque cuando vinieron las pruebas se apartaron. Y es una clara ilustración que tiene precisamente nuestro Señor aquí. Vayan conmigo a Lucas capítulo 8, versículo 13. Lucas 8, 13. Mira, dice aquí la palabra del Señor: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Escucha esto: creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué? Se apartan. ¿Te das cuenta? Ahora,
te darás cuenta aquí que tenemos los que escucharon el Evangelio, solamente lo escucharon, recibieron personalmente la palabra, tal vez respondieron con alegría, como les dije, creyeron aparentemente, pero la semilla no profundizó lo suficiente. Así que todo eso en sí mismo es algo de corta duración, porque nunca se manifestó en el ser interior la fe salvadora, en su ser interior, nunca apareció. Se apartaron. El tiempo aquí, la frase el tiempo de prueba, que dice aquí, es una frase muy interesante. Si te das cuenta, realmente es una parte crucial del diseño de Dios para lo que realmente son las personas. Mira, la palabra tiempo aquí no es cronos en el griego, que significa tiempo cronológico, como en el sentido de los calendarios y relojes, ¿no? Ya sabes, ¿no? Y es la palabra, en realidad es la palabra kairos, que significa un tiempo destinado, un momento específico, un momento de oportunidad, una circunstancia. Esto no significa que una vez pertenecieron a Dios, No. El verbo apartan, aquí del mismo versículo que estamos viendo por labios del Señor Jesucristo, significa literalmente epistemi, estar al margen de. O sea, en el momento de la prueba se mantuvieron al margen de Dios. No dieron ese paso definitivo. Ellos nunca pertenecieron a Dios y la prueba lo manifestó. Primera de Juan 2:19, no vayan ahí, se los leo. Dice, salieron de nosotros, ¿te acuerdas? Pero no eran de nosotros, porque si hubieran salido de nosotros, habrían ¿qué? Permanecido, correcto, con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, no todos. Estas son personas que en el momento de la prueba, como dice en Lucas 13, la semilla se quedó, haz de cuenta que se quedó en la parte superior de la tierra, y eso fue suficiente para que la semilla no se arraigara dentro de la tierra fuertemente, ¿no? Así que la idea aquí no es el desarraigo, esa no es la idea, quiero anticiparlos ahí. En realidad nunca hubo raíz, nunca germinó la semilla. La planta se quedó solo en la tierra, por así decirlo, allá en la parte de arriba. Y la unión con la tierra era solo una unión aparente. Nunca echó raíces y por lo mismo no creció ni hubo fruto, y esa clase de raíz fue inadecuada a la hora de la prueba. No significó nada cuando llegó la prueba. Por cierto, el término prueba aquí en Lucas 8:13, aquí lo que estamos viendo es el mismo término pairasmos que Santiago usa en Santiago 1:2. Ahora vamos a ver a Santiago y ver cómo nos enseña sobre esto mismo, sobre este tema de las pruebas. Escuchen, las pruebas no pueden destruir la fe. Eso es muy importante aclararlo. Las pruebas no pueden destruir la fe de ninguna manera. Quiero seguir haciendo hincapié en eso, y la fe que resiste a la prueba resulta una fe verdadera. Y la que no pasa la prueba ha resultado ser una fe falsa. Las pruebas no pueden destruir la fe, solo pueden probarla. Ahora bien, el mensaje pasado, si ustedes se acuerdan, vimos que las pruebas tienen un propósito. ¿Te acuerdas de lo que dijimos, no? Dios envía las pruebas para que nos humillen. Él envía a las pruebas para aislarnos del mundo. Él envía las pruebas que nos llaman a concentrarnos en las cosas eternas, en las cosas de Dios, para revelarnos lo que realmente es el amor, para enseñarnos el valor de la gracia de Dios y la bendición de Dios.
Él nos envía las pruebas para ayudar a otros en sus padecimientos, por supuesto, para desarrollar en nosotros una mayor fortaleza. ¿Me explico? Mayor fortaleza para una mejor utilidad en el cuerpo de Cristo. Y uno que no mencioné, a veces envía las pruebas en forma de castigo o de disciplina, como lo quieran ver. Pecados cometidos, de los cuales no has confesado, o no quieres confesarlos, o te da pena confesarlos, o no te atreves a hacerlo. Y de esa manera nos impulsan el hecho de enviar esas pruebas para purificarnos y declarar nuestros pecados. Es una manera que nos impulsan hacia la perfección. Santiago se ocupa principalmente de buenas razones de Dios para enviarnos las pruebas al medir la fuerza de nuestra fe, al medirla. Mira, ahora hemos estado diciendo todo el tiempo que la fe verdadera persevera. La fe verdadera sigue adelante. La fe verdadera perdura. La verdadera fe se aferrará hasta el fin. Y la pregunta que Santiago hace aquí, ¿cómo puede la verdadera fe soportar cualquier prueba? ¿Cómo? ¿Cómo puede la verdadera fe sufrir cualquier tipo de castigo o cualquier tipo de prueba así y todavía mantener su fe en Dios? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, hay 5 medios clave para perseverar a través de las pruebas que comenzamos anteriormente. No sé cuántos se acuerden. Obviamente las personas nuevas que han venido por primera vez o las que no habían venido, vimos 3. En primer lugar, vimos que Santiago nos dice que hay que tener una fe, o mejor, una actitud alegre en medio de la prueba. Una actitud de gozo, pues. ¿Se acuerdan? El versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo o alegría cuando os halléis en diversas pruebas. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil. Pero es realmente una obediencia y una posición en la que te haces el propósito. ¿Por qué? Porque tienes al Espíritu de Dios. Si tienes una prueba, o mejor dicho, si tienes una fe verdadera. Dijimos que la palabra tened por sumo gozo, la palabra tened es la palabra gegomai, es un auristo, significa considerar o evaluar la alegría o el gozo. Esto es algo que te disciplinas, ¿no? Te estás disciplinando en ello, ¿no? Sea lo que sea, vas a considerar esa alegría. Este es un compromiso consciente con una actitud alegre. Cuando Pablo dice en Filipenses 4:11, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, ¿te acuerdas? Y estaba dura la cosa con él. Cualquiera que sea mi situación. Y poco después dice, estad siempre gozosos, y de nuevo digo, gozaos. Pablo lo dijo cuando estaba preso y había aprendido a estar con alegría, había considerado cultivar esa alegría, ese gozo o evaluar eso. En segundo lugar, vimos que había que tener una comprensión en tu mente, ya de por sí es comprensión y tu mente pues ya es un pleonasmo, pero mira, el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, sabiendo que la prueba de vuestra fe, sabiendo, es decir, lo sabes, lo tienes en tu mente. No solo tienes una actitud alegre, sino también una mente comprensiva. Lo estás comprendiendo. La palabra es ginosco, básicamente tiene la idea de conocimiento. El ginosco. Conocimiento que proviene de una experiencia personal. Así que tienes que tenerlo muy presente en tu mente para que cuando llegue la prueba realmente la recibas con gozo.
conocimiento personal que hemos aprendido, porque no hemos encontrado, o sea, nos hemos encontrado con la verdad, y de nosotros mismos debe salir el sabiendo que. Lo que quiere decir es que, mira, si vas a pasar por una prueba victoriosamente, vas a comprenderla muy bien. Pues sí, ¿no? En tercer lugar, vimos una voluntad sumisa en el versículo 4. Lo que dice ahí, mas tenga la paciencia su obra completa. Estoy dando un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando, sobre todo para entrar ya al punto que deseemos que vamos a entrar, ¿no? Mas tenga la paciencia su obra completa. En otras palabras, dejar que vengan los padecimientos. Dejar que vengan. Porque ellos producen la resistencia. Y la resistencia trae la perfección. Para que seáis perfectos y cabales. Fíjate lo que te dice, lo que me dice a mí. Perfección aquí significa la madurez espiritual. Así que hay que dejar que haga lo que Dios quiere hacer. Déjalo hacer. No luches contra ella. No discutas al respecto. No te molestes con la mano de Dios. Acéptalo. No entres en debate con el Señor. ¿Por qué? ¿Quién sabe qué? No entres en debate con Dios. Déjale hacer su trabajo. Y su trabajo es formar tu vida. Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué? ¿La va a terminar hasta cuándo? ¿Y cuándo va a ser? ¿Verdad? Entonces hasta que termine tu vida. Déjalo hacer su trabajo. Deja que Dios te castigue. Acuérdate lo que dice Hebreos. Dios azota a todo aquel que recibe por hijo. Y el azote, pues no. Parece no ser muy agradable, ¿no? De momento. Pero da fruto ejercitado en los que en ella ha sido, da fruto de justicia en los que en ella han sido ejercitados. Ahí está. Déjalo hacer su trabajo. El Señor quiere formar en ti madurez para hacer frente a otras cosas, para servirle mejor, para que sirvas mejor al Señor como debe ser. Acepta todo lo que quiere Él hacer en tu vida con entusiasmo y voluntad. Ahora bien, ya recordamos un poquito de lo que vimos después de ver las tres primeras actitudes para perseverar en las pruebas. Vamos a ver la siguiente. Se quedaron dos pendientes. La cuarta es un corazón que cree y la quinta es un espíritu humilde. Vamos a ver la cuarta y está en el versículo 5 y lo vamos a hacer con dos incisos. Un corazón que cree, que pide sabiduría. En el versículo 5. Y alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. ¿Lo estás viendo? Abundantemente y sin reproche, y le será dada. Realmente al ver el texto, uno tiene que parar y examinar varias cosas, ¿eh? Sí, en serio, tal vez estés pasando por varias pruebas y estás haciendo todo lo posible por mantener una actitud alegre, una comprensión y una voluntad sumisa, pero tienes dificultades para comprender realmente lo que está pasando, ¿no es verdad? Y podrías estar diciendo, quiero permanecer alegre y resistir cuando estoy madurando a través de todo este trayecto de mi vida. Pero necesito ayuda. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo que realmente necesitas es una cosa, y como ya te lo dije, y lo dice el texto, necesitas sabiduría. Necesitas una visión clara o práctica necesaria para enfrentar los problemas de tu vida, que son muchos, como los míos, como de cualquier persona.
En realidad no somos capaces de mantener una actitud alegre y una mente con un entendimiento claro y una voluntad sumisa, a menos que Dios nos dé algo más que nuestras facultades no pueden hacer, que nuestras facultades no comprenden. ¿Entienden, hermanos? Aquí es donde, y si alguno de vosotros tiene falta, o sea que alguno no tenía, tiene falta de sabiduría. Ahí está, uno podría pensar que la sabiduría parece ser siempre una especie así de lujo, ¿no? Es como cuando dices, ay, te crees muy sabio, ¿no? Es muy sabio o es muy sabia la persona. No es una especie de lujo, pero cuando estamos pasando por un padecimiento, queremos entender realmente por qué nos está sucediendo lo que nos está sucediendo. Queremos saberlo, pero además queremos saber cómo ser felices con deseos de estar dispuestos a seguir soportando la prueba, pero como con los efectos de la sabiduría santa de Dios que nos puede dar en cualquier momento que le pidamos. ¿Te das cuenta? No encontraríamos las respuestas en el razonamiento humano solamente, no. Podrías tener un poco de discernimiento, pero aún así ese discernimiento solamente te lo da el Señor. Sabiduría para Santiago y para cualquier lector judío en ese tiempo era el entendimiento necesario para vivir para la gloria de Dios. O sea, sabiduría estaba funcionando en la obediencia a la voluntad de la palabra de Dios. Comienza con el temor de Dios y luego se traslada a la obediencia, ¿no? Tienes temor de Dios, entonces obedeces. Y cuando pasamos por una prueba y vamos a través de los padecimientos, debemos tener sabiduría para responder a ellas adecuadamente. Cualquier creyente puede sentirse débil, claro que sí, y quiere sentir la necesidad de los recursos de Dios que Dios da, entonces va a buscar algo a qué aferrarse en medio de la prueba. ¿Y en dónde te aferras? ¿Y qué va a hacer? Viene a Dios y pide sabiduría. ¿Te das cuenta? Esa es una promesa. Si alguno tiene falta de sabiduría, que pídala a Dios. Punto. La búsqueda de la sabiduría suprema es la búsqueda más necesaria. Para aquellos que conocemos y amamos al Señor, Él establece la sabiduría. Pienso que en Proverbios 3:5, no lo busquen, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia ¿qué? Lo saben bien, ¿no? No te apoyes en tu propia sabiduría. Qué gran declaración hace aquí Proverbios 3:5. Cuando estás pasando por un padecimiento, estás pasando por dificultades, no te apoyes en tu propio entendimiento, en tu propia sabiduría, sino pon confianza en el Señor con todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Te acuerdas? No seas sabio en tu propia prudencia u opinión. Es como decir, no te mires a ti mismo para encontrar respuestas. ¿Qué vas a hacer o qué vas a decir? No, nada. Pídele a Dios sabiduría divina. Por eso puede uno decir que los padecimientos nos conducen a mejorar nuestra relación con Cristo, a mejorar nuestra vida de oración. ¿No es cierto? Cuando estás padeciendo, cuando estás en prueba, mejoras tu relación con Cristo, mejoras tu tiempo de oración, ¿o no? Pues claro. Nos conducen a doblar nuestras rodillas. Esto nos hace pedir a Dios por lo que no tenemos y tan desesperadamente deseamos, sean las cosas que sean. Así que cuando pasas por las pruebas de la vida, cuales quieras que sean, es la intención de Dios que reconozcas que el quebrantamiento de la razón humana y las respuestas que se pudieran conseguir de otras personas no tienen valor alguno.
Y pienso que a veces tratamos de obtener respuestas de otros, ¿no? Como cuando le dan un consejo a una vecina, de una vecina, o cuando vas con la comadrita a pedirle un consejo, ¿no? Ellos no van a encontrar la respuesta nunca. Pero siempre serán equivocadas cualesquiera que sean, incluso las mismas nuestras, o sea, las nuestras. Porque la respuesta correcta del Señor está siempre disponible para nosotros y no pedimos sabiduría porque no queremos. Pero ahí está, disponible para todos. Miren, vamos un momento a Job. Ahora, ahí sí les voy a pedir, vayan a Job, donde encontramos en la primera parte de este capítulo que se habla de riquezas. Job capítulo 28, por favor. Se habla de riquezas, oro, piedras preciosas, pero vean desde el versículo 12. Job 28 del 12 al 21. Es muy importante que lo leamos todo. Miren, escuchen. Job 28, versículo 12. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? Aquí está como personificada, ¿no? La sabiduría. ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. Fíjate lo que dice. No puede ser aplicada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. ¿Lo ves? No se igualará con ellas topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y de dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta. Hasta ahí. Mira, la verdadera sabiduría sobrenatural, la sabiduría sobrenatural necesaria para comprender las pruebas de la vida no está disponible para todos. No está disponible en el mundo que nos rodea. Miren el 22. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Bueno, así está escrito, ¿no? El 23 dice, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. O sea, su fama la hemos oído, pero pues no están ellos tampoco, ¿no? Entonces, si deseamos sabiduría, hermanos, ¿a quién acudir? Venimos a Dios. Yo no quiero ser un simple, que es la contraparte, o mejor dicho, el contraste de la sabiduría. Yo no quiero ser un simple. Espero que no quieras tampoco tú. Así que si estamos pasando a través de un padecimiento, es el momento de ir a Dios. Eso es mucho más importante que correr con tus amigos o con la comadre en busca de respuestas y entrar en la misma situación de confusión que ellos, o hasta peor. Creo que la promesa de Dios en este versículo es una de las mayores promesas en toda la Escritura, si no la mayor promesa única a un creyente que vive en este mundo lleno de necesidad de sabiduría. Tienes necesidad, hermano, pero y Dios te la da. Dios nos la da. ¿Qué más queremos para comprender y responder adecuadamente a todas las pruebas de la vida? ¿Qué más queremos? Ahora, ¿de qué clase de sabiduría estamos hablando aquí? No estamos hablando de la especulación filosófica. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de hacer lo correcto. Estamos hablando de la comprensión de lo que está pasando en la mente de Dios.
Estamos hablando de lo que Santiago explica con mayor detalle en el 3:17 aquí. La sabiduría que viene de lo alto es pura y es pacífica. Chécalo y verás. Es pura y pacífica, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bueno, más bien en el 3, igual también quedó ¿no? En el 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahí está. Esta es la conducta correcta en todos los asuntos de la vida. Eso es lo que estamos hablando. Y ese es el tipo de sabiduría que viene de Dios. Cuando los cristianos pasan por problemas hoy en día, bueno, la primera respuesta es por lo general ejecutamos algunos recursos por ahí, ¿no es cierto? Recursos humanos y de las experiencias pasadas o de las experiencias de otros. Y tal vez, yo no lo niego tampoco, ¿verdad? Pero tal vez Dios quiera entregar esa verdad o esa consulta o ese clamor, esa verdad divina a través de algún otro creyente. Claro que sí. Otro creyente nos puede dar también un consejo o nos puede ayudar, pero aquí dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Qué estás pidiendo? Estás pidiendo un entendimiento que te permita ser alegre y sumiso. Estás pidiendo lo que es correcto y sería mejor que así fuera, por supuesto que lo es. Y sería también mi gran oración que en medio de todos los problemas las personas aprendan que todo eso debe conducirnos a Dios. Los problemas te conducen a Dios, a ninguna otra persona vayas. A menos que quieras un consejo de los líderes, del pastor, etcétera, etcétera. Pero ve primero con Él. Pídala. Esta no es una sugerencia, es una obligación nuestra. Es una orden. Las pruebas están destinadas a conducirnos a la dependencia de Él, hermanos. Para darnos cuenta de que no tenemos los recursos humanos para salir adelante. El verdadero creyente entonces va a saber que necesita la sabiduría a clamar a Dios cuando esté pasando por cualquier prueba. Por eso dice pídale a Dios, que es un símbolo para nosotros, para orar. Si estás pasando por serios problemas de tu vida y no has enriquecido tu vida de oración, has flojeado ahí en esa parte, a lo mejor. Y no has sido muy constante y perseverante en la lectura de tu Biblia. Y no te has conducido al trono de la gracia, peor eso, ¿no? Tal vez el problema va a continuar hasta donde por fin abras los ojos, despiertes y empieces a orar. Y como decía la vez pasada, puede pasar una prueba y pues vendrá la otra, ¿no? ¿Pasas una prueba? Bueno, ahí te viene la otra. ¿Fuiste triunfador en una? Entonces ya sé que eres triunfador, ahí te viene la otra. Pero es para nuestro bien. Él nos está formando, hermanos. Nos está dando la oportunidad de ser cada día mejor. Nos está preparando para que cuando Cristo venga por una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. No una iglesia chamagosa y mugrosa, ¿verdad que no? Él no va a venir por ella así, de ninguna manera. Hermanos, la fuente de la sabiduría es tu vida de oración. ¿Y qué vamos a encontrar cuando lleguemos? Mira el versículo 5, si regresas.
Pídala a Dios que da a todos abundantemente. Tenemos un Dios generoso, misericordioso, que quiere darnos las cosas que deseamos. Y en este caso, ¿qué? Mira lo que dice Proverbios 2. O si quieren yo se los leo. Proverbios capítulo 2, versículos del 2 al 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Bueno, Dios tiene la disposición de todo esto, ¿no? Y quiere darlo al corazón que busca. Si no lo buscas, pues... Pero hay un sentido en que la sabiduría de Dios la retiene, fíjate, un sentido en que la sabiduría de Dios la retiene hasta que lo busquemos, demostrando su amor, su confianza y su dependencia de Él y nos la otorgue, ¿me entienden? No nomás la va a dar así porque sí. En otras palabras, mira, la sabiduría siempre ha estado ahí. Solo es necesario, en primer lugar, reconocer que la necesitamos y en segundo lugar, pedirla. Clamar por ella. ¿Qué dice Jeremías capítulo 29? Mira, si vas conmigo o si lo quieres escuchar como tú gustes, 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Ve? Y todavía en la frase 14 del versículo 14, bueno, perdón, el 12 y el 13, entonces me invocaréis. Hay que invocar. Invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué tal? Y mira todavía el 14. Y seré hallado de vosotros, dice Jehová, y haré volver hasta vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde os arroje, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Si es que te hizo llevar, quién sabe hasta dónde, quién te llevó, quién sabe a dónde. Que claro que estaba hablando, realmente esta carta es de Jeremías a los cautivos que habían sido enviados, habían salido. Y al ver esto vamos encontrando que se relaciona mucho con nosotros, por supuesto. Vemos asombrados que hay recursos disponibles, divinos en términos de sabiduría para entender cualquier padecimiento. Si solo vamos a preguntarle a Él. Pregúntale. No te va a responder audiblemente, ¿eh? Nomás te lo digo para que sepas y conozcas lo que enseñamos. Porque la Biblia está completa. Y ya no se le puede añadir ni una jota ni una tilde. Para que sepamos eso. Y luego mira, ya voy a terminar, ¿eh? No crean ustedes que voy a estar aquí. Tengo ganas de seguirme hasta la tarde, pero al cabo desayunaron muy bien. Yo vi algunos que desayunaron, pero hasta doble. Vamos a regresar a nuestro texto, versículo 5, cuando dice, y sin reproche. Me gusta esa palabra. ¿Lo ven? Bueno, ¿qué significa? Bueno, dice el pastor MacArthur que esta es una vieja palabra, que es la palabra oneitizo, y significa básicamente sin retener nada, sin echar en cara nada, como nosotros somos, ¿verdad? Nosotros sí a cada ratito echamos en cara las cosas. No, él no.
esto es lo que quiere decir sin reproche, oneitizo, es sin echar en cara nada, sin regresar nada en actitud de malicia de ninguna manera. Él da libremente con generosidad, sin reservas. Es como lo que dice más adelante en el capítulo 1, versículo 17, donde dice aquí: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No lo va a variar de ninguna manera, ni se va a retractar. ¿Por qué tendría que hacer eso? Esta es la naturaleza de Dios como dador. ¿Me están entendiendo? Él es un dador por excelencia. Pero no pides nada de lo que verdaderamente debes de pedir. Hasta más adelante dice: pedís mal porque pedís para vuestros deleites. Pedimos mal. Él da con toda sinceridad, Él no da sin ninguna duda, nos da sin reserva, Él no está dando de mala gana. Eso es lo que significa. Él no está diciendo: bueno, yo no debería estar haciendo esto, pero voy a dártelo. O voy a hacerlo, pero espero que lo aprecies. ¿Eso dice? No es así. Él no está jugando con tu dignidad. No está viendo si te lo mereces o no, aunque sería justo, ¿eh? Sería justo, de verdad. Si nos lo dice, pues tiene razón. Para comenzar, no merecemos nada. Para comenzar, este sería el punto crucial. Si tienes falta de sabiduría, Dios te manda pedirla, que nos da a todos los hombres libremente, sin retención de ninguna naturaleza, cuando lo pidas. Y dice al final del versículo 5: y le será dado. Esta es la promesa. La sabiduría es necesaria para la perseverancia de los creyentes, porque Dios está buscando tu perfeccionamiento. ¿A través de qué? De los padecimientos. Y los vas a tener que aceptar, y los vas a tener que recibir, y los vas a tener que vivir con gozo. Pues sí, amén, pero a ver. Quién sabe cómo nos vaya a la mera hora, ¿no? No hay perseverancia sin sabiduría. Cuando un creyente está pasando por un padecimiento, le es dada sin reproche. Muchos no lo hacen así. Perdón. Hay que pedirle a Dios, ¿no? Correcto. Pero a veces tenemos que caer de rodillas clamando en nuestros corazones para que Dios nos dé su dirección. Entonces, no actúes ni hables antes de depender de Él. Me encanta el Salmo 81:10. ¿Te acuerdas cuando dice: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto? Ahí está el punto. Abre tu boca y yo la llenaré, dice el Señor. ¿Te acuerdas? Bien. ¿No es una maravillosa promesa? Dios quiere ofrecer todos los recursos necesarios para un creyente que está pasando por una prueba. Entender con la sabiduría que solo Dios nos la puede dar. Nadie más. Ni el pastor, ni el mejor pastor del mundo, de toda la historia de la iglesia. Llámesele apóstol o profeta o que lo quieras llamar así. Ni ese. Dios quiere ofrecer todo esto. Entender entonces que la sabiduría que Dios nos ofrece es realmente para los que estamos pasando, estamos en pruebas, y alegrarnos por ello. Esto es lo que significa perseverar, en este caso en la oración, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Te acuerdas? Porque Él tiene que... ¿Por qué Él tiene qué? Yo creí que estaban durmiendo. Echando todo vuestro cuidado, porque Él tiene cuidado de vosotros, echando toda vuestra ansiedad. En 1 Pedro 1:7 y en Marcos 14:38, ¿qué dice?
Velad y orad para que no entréis en qué. Eso sí saben, ¿verdad? La tentación está a la orden del día. Y no me digas que no. Claro que no es mandada por Dios, ¿eh? Dios no tienta a nadie, ni Él es tentado de nadie. Simplemente te prueba. Aquí la palabra tentación es la palabra peirasmos. Velad y orad para que no caigas en peirasmos. Y si caes en una tentación, asegúrate de ser dependiente de Dios. En segundo lugar, y ya para terminar, el versículo 6, nota aquí, pero pida con fe. ¿Lo estás viendo? En otras palabras, créelo, por favor. Confía que la oración va a ser una confianza genuina. La oración del justo puede ¿qué? Mucho, ¿no? Puede bastante, mucho. Y en otras palabras, nos da confianza. Pero ahora noten que como después de haber mencionado lo que se necesita para tener sabiduría, Santiago se dirige a los que no tienen sentidos, los sentidos bien ejercitados. ¿Por qué lo digo? Ve la frase, no dudando nada. Quiere decir que había unos que, ¿de veras? ¿A poco? Somos clásicos así. Crédulos a veces, y hasta a Dios le decimos eso. Si hay falta de sabiduría, no es culpa de Dios. Si no entiendes tus padecimientos y estás pasando por una tremenda prueba, como alguien con una enfermedad o problemas económicos o un problema de vivienda o problemas con el coche o un puesto de trabajo, problemas de ansiedad, si estás pasando por este tipo de pruebas, no puedes entender por qué a veces. No lo puedes entender. Entonces, la simple razón de principio es: no has entendido entonces la sabiduría de Dios, porque no la buscaste con todo tu corazón y no has pedido con fe verdadera. Pídala con fe. A veces las oraciones no son como deben ser. Ya se los dije, tal vez no has sido muy sincero en tu oración, no has abierto totalmente tu corazón y le dices todo lo que quieres de beneficios, ¿no? Pero no declaras ningún pecadote que tienes ahí escondido. No, tal vez estás orando mal. Aquí en el capítulo, aquí en Santiago nos dice donde pides para tus deleites, ya se los dije, para consumir o tener cosas que estás codiciando y a veces no los tienes y algunos hasta se amargan, ¿eh? ¿Y qué dice Dios? Mejor a ver a quién le pides consejo, ¿no? Tal vez estás orando todo lo contrario a la forma en la que Pablo dice en 1 Timoteo que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, ¿te acuerdas? Levantando manos santas sin ira ni contienda, y estás dudando si Dios te puede ayudar. Y si ves nuevamente la frase en el versículo 6 dice no dudando nada, la palabra es diacronimai, tiene la idea de indecisión, de controversia. ¿Te das cuenta? Hay muchas personas que dudan de que Dios pueda darles una respuesta. Incluso hay muchos que dicen: ay, Dios ya no me oye, ya no me escucha. ¿Qué? Su propio silencio es ya una respuesta, fíjate. ¿Y qué vas a hacer? Esperar y tal vez confesar tu pecado. Pecado de incredulidad, ¿eh? No dudando nada. No podemos dudar de lo que Dios quiere hacer con nosotros. No podemos realmente estar en debate con Dios para opinar lo que debería haber hecho y no lo hizo, por ejemplo, ¿no? Si algo en nuestra vida no va bien, eso no es motivo para debatir en controversia con Dios y pensando que Él debería de haber hecho algunas cosas a nuestra manera. Pues no.
Una fe inquebrantable, simplemente cree que Dios es soberano y que Dios va a actuar de acuerdo a su soberanía, a su voluntad, no a la tuya y a la mía. Dios es soberano, cree que Dios es amor y cree que Dios suplirá todo lo que es necesario para comprender el proceso, y lo único que debe hacer es orar a Él. Por eso luego los grupos de oración que tiene, por cierto, Felipe Bush, hay 2, 3 o 4, ¿no? Uno que otro ahí. ¿Quién sabe si lo hagan? Yo oro en mi casa. Pues yo creo que tampoco, ¿eh? Hermanos queridos, no debería ser que cuando estamos pasando por un padecimiento, prueba, pasemos por alto, ir directamente al Señor y venir a sus pies. Y sin duda el Señor lo resolverá. Él nos puede dar sabiduría sin ningún reproche ni controversia de ninguna naturaleza, porque no es eso la forma en la que Dios hace esto. Debemos fijarlo continuamente para pedírselo, y eso es lo que debemos hacer, pero rara vez lo hacemos, lamentablemente. En Mateo hay un pasaje que creo que es muy importante en relación a esto. Por favor, vayan conmigo a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Ya voy a terminar, 21. Permítanme. Ya llegué. Dice aquí, respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres quítate y échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Allí Jesús dice en esencia lo mismo. La fe mueve los músculos, ¿no? Calificado de omnipotencia. Ahora, esto no es un cheque en blanco tampoco, yo lo dije también en la clase. No vamos a recibir lo que pides para consumir en tus y en mis concupiscencias. Pues claro que no. No vas a recibir lo que pidas nomás porque sí, a menos que sea la voluntad de Dios. Ahora, no vas a pedir que se mueva una montaña y que se eche al fondo del mar, porque eso nunca ha pasado, ¿verdad? Pero ¿quién lo podría hacer? Solamente Él. Es solamente un ejemplo para que te des cuenta de la dimensión tan grande de la voluntad de Dios que tiene para escucharte y darte lo que pidas si es su voluntad. El que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra, ¿te acuerdas? Desgraciadamente, esta inmadurez conduce al peligro de ser arrastrado, como dice Efesios 4:14, por doquiera de todo viento de doctrina. Al ratito ya vas a creer otras cosas y vas a creer en los ovnis y acá y hay algunos cristianitos que todavía piensan algo así. ¿Sabes que esas son cosas que si existen? Ese es un plan que está fuera de lo que dice la Escritura. Él sabrá por qué aparecen ahí. Acuérdense que hay señales mentirosas. Entonces, como dijera uno, si existieran, ¿por qué no se manifiestan? Muy inteligentes, pero pues no llegan, no se ve claro, ¿no? ¿Y a qué vienen si aquí está horrible para ellos? Van a quitar a todos los gobernadores. No, es cierto. No, aquí tengo un... Híjole, no. ¿Quién sabe cómo nos vaya aquí? Bueno.
No, realmente oremos por nuestro gobierno, hermanos, sinceramente. Oremos por nuestro gobierno. Oremos por nuestro presidente, por los presidentes de otros países. ¿Tienes familiares que están viviendo en otro país? A lo mejor sí. Pide por ese gobernante, por todos los gobernantes, diputados, por todos ellos. Todos ellos. Porque son puestos por Dios. Aunque ellos crean que no, son puestos por Dios. ¿Cómo la ves? Dices, pues mejor me voy a Yucatán, vas a decir. No, hermanos, allá está peor la cosa. Así que, entonces, hermano, no seas sabio en tu propia opinión. Clama a mí, dice la palabra, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no comprendes. A estas alturas apenas si comprendemos las cosas. Apenas si comprendemos. Apenas si entendemos la Biblia. ¿Por qué creen que hay tantas teologías sistemáticas y comentaristas y por aquí, por allá? Bueno, que los haya, qué bueno. Pero si el Espíritu de Dios está en ti, lo puedes entender lo mejor posible. Así que si estás pasando por una prueba, algún padecimiento, alguna situación difícil en tu vida, clama a Él y Él te responderá. Pide sabiduría y entonces comprenderás que Dios está moldeando tu vida para que llegues a la presencia de Dios, para que seas apto para la presencia del Señor. ¿Amén o no amén? Oremos al Señor. Bendito Padre, te alabamos, te bendecimos. Señor, te pedimos, Señor, en esta mañana que tengamos los sentidos bien ejercitados para realmente entender que queremos depender de ti, Señor. Queremos depender de ti, queremos tu sabiduría. Yo te pido que mis hermanos que están aquí también te pidan sabiduría en todas las cosas que estén haciendo, en su vida cotidiana, en su trabajo, en donde sea, donde estén, en sus escuelas, donde estén. Te pido, Señor, que bendigas nuestra iglesia, que la sigas fortaleciendo con el poder de tu Espíritu. Señor, bendice también, por supuesto, esta nuestra convivencia que sigue y también, Señor, el alimento que vamos a tomar, que vamos a comer. Bendícelo, Señor, para todas las personas que se vayan a quedar. Todos están invitados, Señor. Y bendito Dios que podamos disfrutar esta convivencia entre nosotros. Porque te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra. Y el pueblo del Señor dice: amén. Amén.